Sí. Bueno, bienvenidos. Bueno, esta es una presentación de un libro poco habitual porque es tántrica y necesitamos poner el cuerpo, que es también una de las propuestas en las que más hace hincapié Maxi en el libro, ¿no? Como llevar el cuerpo a la experiencia, más allá de la teoría, más allá de la cantidad de información que podamos tener. Capaz que ni lo vieron. Y yo soy esta. Y Maxi es este. Bueno, ¿quién es Maxi? Tenemos que presentarte, más allá de que casi todos te conocen. ¿Quién es Maxi? Bueno, Maxi es un facilitador de Tantra, uno de los pioneros en Argentina y quizás en Sudamérica. Una persona de perfil muy bajo para la cantidad de información vivida, experimentada en el cuerpo, en su mente, en su ingeniería energética. Es el creador de las meditaciones eróticas, el compilador de estas meditaciones que son secuencias para llevar el cuerpo a la exploración vincular. Es profeta de yoga, masajista tántrico, un promulgador del mensaje tántrico de Cachemira también. ¿Qué no se le vea? No, estamos bien. Bueno, y es mi compa. ¿Quieres decir algo sobre vos también? No, creo que con eso estamos bien. No, muy poca experiencia en la presentación de un libro, así que vamos a hablar un poquito de lo que es, más que nada, y contarles. Bueno, que el libro tiene una doble función en la escritura. Por un lado es el manual de facilitadores de la técnica, que este año tiene una formación oficial para que otras personas puedan compartir esta experiencia. A veces cuando hablamos de marcas registradas o meditaciones eróticas como marca registrada, en realidad lo que hicimos también con el libro fue acompañar un poco la investigación que yo fui haciendo durante 14 años, lo que son experiencias vinculares ligadas a la sexualidad también. Los ejercicios que muchas de las meditaciones se proponen no son ejercicios creados exclusivamente por mí o por la escuela, son ejercicios explorados, rearmados, integrados y compilados en una gran secuencia. Lo que hace meditaciones eróticas es darle un formato en donde se pueda reproducir en 2 horas y media una actividad específica, secuencias de tantra que tienen 3 fases, ¿no? Cada meditación erótica tiene 3 fases. Una primera fase de inicio vincular, en donde abrimos el espacio virtual para encontrarnos con el compa que vinimos. Una segunda parte de la experiencia, que es la experiencia central, que es donde está la secuencia física más potente, física de respiración, de contacto. Y una tercera parte, que es la meditación vincular, que de alguna manera es lo que le da el nombre a la experiencia de meditación erótica, ¿no? Cuando transitamos toda esa profunda movilización de la energía sexual en la parte central, nos queda una tercera parte de 15-20 minutos en que nos encontramos en un estado más meditativo con un otro que estamos explorándonos. Nos quedamos en una quietud dinámica, respirando y sintiendo eso erógeno que quizás se fue abriendo para llegar a otro tipo de exploración de la sexualidad no dinamizada, no yendo todo el tiempo por un escalón más de la intensidad. Esto presenta un poco esa curva y tiene la justificación de que en la sociedad en la que
en la que vivimos, una sexualidad tan coitocentrista, tan genitalizada, tan de estimulación, tanto de ir hacia la búsqueda orgásmica como un desencadenante de que la sexualidad está funcionando, ¿no? Con tanta exigencia que va atrás de eso, en nuestro sistema social, más allá de las exploraciones personales de cada uno de ustedes, que tendrán grises de todo eso, pero en general esta es la dinámica que propone la sexualidad que habitamos. Las meditaciones eróticas y el libro abre todo un diagrama de exploración en donde ni siquiera, salvo en las últimas dos, que son las más avanzadas, no hay un estímulo genital en ninguna parte de la experiencia. O sea, trabajamos con el estímulo de todo el cuerpo, de los centros de energía, de los chakras, de los nadis, en experiencias que son súper eróticas, súper erógenas, pero prescindiendo del estímulo habitual que usamos para ir hacia la sexualidad. No porque no nos interese, porque para nosotros está buenísimo todas las partes de la experiencia sexoafectiva, incluso la que tenga que ver más con el estímulo genital direccionado, pero lo trabajamos en otra experiencia que se llama Maituna Sessions, donde entramos con la sexualidad tántrica ya a un nivel más coital. Meditaciones eróticas se queda 2 escalones antes y va a hablar de todo lo que dos personas pueden hacer vincularmente, sexoafectivamente, sin involucrar específicamente la penetración, el coito, el estímulo genital directo o directo profundo y sostenido. Bueno, tenemos todo un manual con 9 meditaciones para poder compartirse y explorar otro movimiento de lo erógeno. Y cuando hablamos de erógeno, que muchas veces queda difícil de disociar de erótico, erógeno es cualquier sensación que nosotros sintamos y que nos dé placer. Y no necesariamente tiene que ver con un contacto físico. Capaz que ustedes estaban bailando tandava, nadie les estaba tocando y ustedes estaban haciendo un contacto y hay algo de ese movimiento que les conectó con algo placentero. Ese placer que sintieron es erógeno, eso es erógeno. Después tenemos grados de lo erógeno. Erógeno más suavecito y erógeno más profundo, donde el borde de la excitación sexual se acerca, ¿no? Cuando lo erógeno es muy intenso, se convierte en excitación. Sigue siendo erógeno, sí, pero ya entramos en un estado más excitativo sexual. Y hay otras cosas que suceden en el cuerpo, las hormonas empiezan a funcionar distinto, el cuerpo reacciona, ¿bien? El impulso reacciona. Y lo que hace meditaciones eróticas es proponerte un juego sin ir hacia esa cualidad, quedándote 2 escalones menos de eso y empezar a jugar con respiración, con movimiento, con formas de abrazarse, con formas de mover los cuerpos, con formas de estimular lugares del cuerpo. Y desde ahí ver qué vamos descubriendo en ese movimiento con lo emocional, que la energía sexual lo va moviendo, y que se despliega cuando no tenemos dentro de la experiencia sexoafectiva el objetivo de ir hacia un determinado lugar. O bueno, no podemos ir hacia el orgasmo, por ejemplo. Igual lo hablamos, si sucede en las meditaciones eróticas es bienvenido, pero no estamos yendo hacia eso. Cuando no vamos hacia ese lugar en la experiencia sexoafectiva, ¿qué nos pasa en el medio? ¿Cómo investigamos y sostener los umbrales de placer que se nos van abriendo y que en general están poco explorados? ¿No? Cuando el cuerpo se excita, rápidamente empieza a querer hacer cosas, con diagramas. Se me viene que lo erógeno en sí, porque también quizás en este tandava donde había algo de lo erógeno, también sabría algo de lo incómodo, de lo emocional, de la rabia, del miedo, de la vergüenza. Como se me viene esto de cómo las meditaciones eróticas te llevan también a ese lugar, ¿no? Como no promete tampoco todo va a ser divino, vas a desplegar tu cuerpo erógeno instantáneamente y vas a tener una vida sexual completa, sino que te invita a, bueno, lo dijiste recién en la lectura, a interpelar mucho de eso que se monta rápido la excitación y quiere ir a tener un encuentro, ya penetrarnos y listo, porque a veces lo que se empieza a activar
motiva, sin una dirección específica, nos empezamos a investigar por dentro. Y la sexualidad es uno de los grandes traumas, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad, ¿no? Está escondido en todos lados, y eso que está escondido y que no se explora y que no tiene la libertad que necesita, se refleja en nuestras acciones cotidianas, en lo que hacemos todos los días, incluso de lo que trabajamos, de lo que sostenemos, lo que es laboral, de cómo nos vinculamos. Está atrás de todo eso, está nuestra energía sexual, no la sexual necesariamente para la sexualidad explícita como un hombre, sino cómo movemos esa energía que nos retrae mucho el sistema emocional, también la libertad. Hoy cuando les invitamos en este microjuego a decir, bueno, a ver, vinieron a una presentación del libro, pero nos vamos a parar y nos vamos a mover. No como felizadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi energía? ¿Qué es lo que me van a pedir? Lo que hace el Tantra, ¿no? Y sobre todo en este contexto donde algunos no lo conocemos y es como una sorpresita. Bueno, así entra el Tantra en la vida, ¿no? Como no tanto. Vinieron a una presentación de un libro que se llama Meditaciones sí, que no lo pusimos a dos a trabajar. Bueno, lo que yo les quiero contar con esto es que el libro atraviesa, yendo a un encuentro erógeno, atraviesa, cuenta y describe todos los pormenores de lo que nos pasa yendo hacia esos lugares, en cualquier tipo de vínculo, con alguien que es mi novia hace muy poquito, con parejas que hace 20 años que están juntas, 2 o 3 años, pero el camino hacia esa búsqueda empieza a indagar en lugares muy profundos, muy complejos de nuestra forma de vincular. Si se animan a jugarlo, bueno, van a tener grandes premios si aceptan el desafío. Y si no, al menos tendrán la opción de decir, no estoy para esta experiencia porque me confronta con tantas cosas, quizá no estoy ahora para ir a este juego. Meditaciones eróticas existe hace 14 años. Ha pasado un montón de parejas. Es mucha la experiencia que yo tengo en tomar la información de los procesos vinculares que fui viendo. Y también el libro les cuenta cómo se gestaron, cómo yo llegué a esta compilación, cuáles fueron las experiencias de mi vida que yo tuve que atravesar para sentir la necesidad de hacer una experiencia que lleve a algo erógeno progresivo, profundo, interpelativo. En realidad fue lo que me pasó a mí desde mi adolescencia, cuando tenía sexualidad, hasta que pude empezar a desplegarla más o menos como imaginaba que estaba bueno. Durante muchos años solo era esto no está bueno, esto no está bueno, esto no puede ser la sexualidad. Y ahora cuando leía libros de Tantra a mis 20 y leía lo que decía el libro de Tantra y veía lo que me pasaba a mí en la sexualidad y era como, bueno, esto es un cuento y esto es una porquería y esto no es real y esto cómo se cambia. Bueno, ahí fueron muchos años de interpretación. Claro. Bueno, puedo decir algo, o sea, que te lo pregunto desde este relato, porque ayer, caminando por las calles de Rosario, en plena manifestaciones, y también mirando Instagram, las guerras y todo el mundo lleno de caos y de desdén y de pesimismo, y se me venía la pregunta de, bueno, ¿qué hacen las meditaciones eróticas? ¿Qué hace en realidad, más que las meditaciones eróticas, todo lo que trama el Tantra desde lo vincular? ¿Cómo entra ahí en ese proceso, en ese mundo tan pesimista, la energía sexual, que es como precisamente como lo que decías, la olvidada o la mandada al fondo de la habitación del fondo, donde hacemos los tontos con lo que sentimos? Bueno,
¿Cómo entra la sexualidad desde este lugar de conciencia, de reflexión, de búsqueda, ¿no? de investigación profunda en el sí mismo y en el vincular, en el medio de este mundo caótico y que encima está colaborado en que dicen que está muy mal, ¿no? Y bueno, y entramos acá nosotros con unos flyers que dicen meditaciones eróticas el viernes a las 19:30 y bueno, es como ternura erótica en el medio de un caos. Bueno, desde el Tantra sería la vida misma, como poder habitar todas las emociones en un mundo que es caótico, pero que dentro de ese mundo caótico hay algo en nuestro mundo personal que puede encontrar como un lugar de sostén personal. Y claro que las meditaciones eróticas también apuntan a unas personas que están con alguna intención o alguna conciencia de querer cambiar algo de lo que no está funcionando bien dentro de UNE. Y sobre todo en los vínculos, estamos atravesando una era vincular disruptiva, pero también no solo caótica, sino que muy mezclada, en donde no sabemos cómo los vínculos se generan, los vínculos de pareja, sexoafectivos, ¿no? Las estructuras habituales, monogámicas, el poliamor, el desinterés por los vínculos, que es un gran tema social que nos atraviesa, lo hablamos en la otra presentación, como personas de 20 a 30 que no están teniendo ganas de vincularse porque no encuentran en el vínculo algo que les dé, y la sexualidad todo es complejo, todo es difícil, todo son montañas muy grandes, y entonces mejor Netflix. Por eso es la idea de ojalá que le ganemos a Netflix algún día, capaz que dentro de 10 años, no sé si hoy, pero es un anhelo. Entonces, bueno, creo que acá meditaciones eróticas lo que puede hacer es entrar en algunas conciencias que quieren interpelarse un poco, aceptar el desafío y jugar. Y bueno, cuando la meditación erótica entra en eso, hace algo. A todos les hace algo vincularmente. No siempre es positivo, o siempre es positivo, pero a veces los resultados no son los esperados desde lo positivo, ¿no? Porque todas las meditaciones eróticas comienzan con un ejercicio tantra que es muy sencillo y que es lo que revela la complejidad de un vínculo, que es sentarse frente a frente y mirarse los ojos. Mi compañero, 5 minutos. 5 minutos, solo mirarse los ojos, quedarse ahí y estar ahí. Ese es el ejercicio central y eso rompe todo. Eso rompe todo. Primer ejercicio, imagínense lo que viene después. Bueno, las meditaciones eróticas intentan hacer un trabajo social dentro de lo vincular, a lo cual es bastante complejo, es un formato complejo, no son fáciles. Es muy difícil hacer las meditaciones eróticas. Nosotros, que en lo individual y en lo vincular tenemos mucha experiencia en transitar actividades de tantra, actividades vinculares. Ya llevamos cerca de 3 años de pareja constituida y explorando la sexualidad. Y a veces decimos, bueno, vamos a hacer esta meditación erótica. Y después nos miramos y decimos, no la vamos a hacer. Mejor mañana. Porque vamos a la acción de la serie y ya sabemos todo lo que viene atrás. Entonces al otro día o a la otra semana decimos, bueno, hoy la vamos a hacer. Y en algún momento la hacemos, porque sabemos que tenemos que interpelarnos con eso. Cuando la hacemos, capaz que no conectamos y decimos, y si le sacamos el marco, la forma, y ahí empieza todo el material de trabajo, incluso en una pareja que tiene una investigación tántrica, nada resuelto, solo una investigación tántrica. Bueno, si a nosotros nos genera eso, imagínense en toda la sociedad. Y así todo, bueno, las parejas vienen, tienen los desafíos, algunas parejas no vuelven nunca más, algunas parejas no se ven nunca más. Algunas parejas las seguimos teniendo hace muchos años y siempre hay más para trabajar. El
lugar de la sexualidad tántrica y algo del capítulo de la pareja tántrica lo menciona, no estamos buscando un ideal, no estamos buscando llegar con las meditaciones a algo, a resolver, sino que lo que propone es una estructura para disolvernos en nuestra experiencia, explorarnos y conocernos más y mirar lugares que quizás no teníamos conciencia de que podíamos habitar, y ahí cada camino se abre hacia la experiencia individual. Bueno, y también son divertidas. Si uno las toma como si fuera un juego de adolescentes con su compa y le saca un poco la formalidad, son divertidas. Proponen hacer cosas que uno diría, ¿te parece que nos pongamos en cuatro y saquemos la lengua y nos quedemos ahí chopeando saliva? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Bueno, hay mucho para hacer en las meditaciones. El libro está pensado, o está escrito en dos mitades. Una mitad es lo que abre un poco la historia de la sexualidad, cómo están los vínculos ahora, mi exploración personal en cómo se gestaron, habla de los orgasmos, de cuáles son las cualidades del orgasmo, por qué no es tan importante el orgasmo, habla de los géneros, del sexo biológico, de las diversidades que están habitando hoy nuestro mundo. Y también cuenta un poco qué tener en cuenta al momento de ir hacia una meditación erótica, ya sea practicarlas ustedes mismos, porque desde el libro las podrían hacer, o ir hacia una experiencia. Muchas veces nos llegan un montón de parejas en consulta que dicen, pero no sé, y no sé si me tengo que desnudar, no sé si me animo, no sé si mi compañero se anima, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué me va a pasar? Y bueno, un montón de preguntas variadas están respondidas acá como una ayuda para decir, bueno, lee lo que pasa, está todo desmenuzado lo que pasa en una sesión, desde las cosas que le suceden a las personas que van, de lo que nos suceden a los facilitadores dentro de las sesiones, de por qué la gente no llega a las meditaciones eróticas muchas veces. Hay un 10% de las personas que hace la reserva, paga y no viene. Un 10% es bastante. ¿No? De cada 10 una pareja paga, hace la reserva y no aparece. Como hay todo un estudio de por qué no aparece. Entonces capaz que leyéndolo les ayuda a llegar, si son parte de ese 10%. Sobre todo porque quizás ir a que nos guíen sería lo más fácil por ahí de la experiencia cuando no es inicial, ¿no? Porque está buenísimo tener la referencia para quizás hacerlas fragmentadas, si llegar a ser como la posibilidad de explorar, bueno, a ver, dice 5 minutos de estar mirándonos a los ojos, y quizás es investigar eso hasta que se pueda un poco más, pero cuando vienen a la experiencia es una guía en donde te puedes descansar también, ¿no? Te descansas en la guía y te ponen una música y un ambiente ritual que te hace poder estar ahí, y bueno, te vas a estar procurando, o sea, te vas a dar la señal interna de sostener la mirada, estar ahí, enfocarte con lo que te pasa. Sí, yo creo que... Claro, capaz que eso es lo que nos pasa. Por eso estamos formando facilitadores. Tenemos facilitadores que las hagan y vamos nosotros a hacerlas. Claro. En realidad eso era todo. Eso era todo. Bueno, tuvimos la suerte en Escuela Tántrica de que yo tuve la suerte de poder transitarlas. No juntos, pero No separados. juntos. Bien. Entonces la primera parte del libro cuenta un poco sobre los pormenores de la meditación erótica, los formatos que hay, cómo se pueden hacer, cómo prepararse para ir a una experiencia con estas características. Hay un capítulo escrito por Carla que habla sobre el ciclo menstrual de las personas con vulva y cómo tener en cuenta eso dentro del diagrama de la meditación erótica, ¿no? Porque son actividades que en general se reservan con 15 o 20 días de antelación, uno no se nota el día anterior. Capaz se nota con una semana de antelación y de repente, bueno, cuando
importante saber algunas cositas como para que no les tome de sorpresa, ¿no? O también, bueno, en este menstruando también hay una referencia a eso, otras. Mujeres en puerperio o atravesando lactancia, perimenopausia, y como también se usan las meditaciones eróticas para ir atravesando las distintas fases, edades biológicas, orgánicas, para poder empoderar el erotismo, sea como sea el momento de la historia, ¿no? de ese cuerpo. Así que bueno, hay un capítulo de Carly que cuenta un poco de eso, era más apropiado de lo poco que iba a poder aportar yo desde mi experiencia, que tenía algo de experiencia, pero si lo conté de ella, yo te paso esta experiencia y vos encargarte de describir el resto. Hay una sección que le pusimos backstage, que son las cosas que suceden dentro de las meditaciones eróticas con las parejas. Muchas anécdotas las resumimos en 10, las más interesantes quizá en el primer libro. Y después, toda la segunda parte del libro son las 9 meditaciones eróticas detalladas, paso por paso, cómo hacerlas, descritas. Cada meditación erótica tiene como una intro que les cuenta algo de la historia de esa meditación erótica, de los ejercicios que la componen, de mi historia personal, de cómo llegué a hacer ese movimiento o cómo lo transité, y entonces qué me pasó a mí en ese tránsito. Cada meditación erótica tiene como una intro que les cuenta eso, y después está detallado paso por paso cómo hacerlo. Si se quisieran poner con sus compas a leer, entonces hacerlo. Y tiene un QR que va a una videografía con 42 videos, microvideos, entre 30 segundos y 2 minutos, en donde algunas especificaciones que son más complejas de interpretar, quizá en una lectura, bueno, ahora me dice que me pongo la mano por acá, pero que levante este pie, no sé, permitiendo, ¿es en 4 o 3 en 4? Bueno, para los que no entienden eso, hay un video, dice video 20, entonces ustedes ponen el video 20, y ahí estamos nosotros dos haciendo algo parecido a eso. Bien. Por ejemplo, aparecen palabras en sánscrito como yapyum, Claro. que es una postura, la postura clásica de la pareja unida, y entonces, bueno, quizás hay personas que no saben que es yapyum y ven varias variantes, ¿no? Hay varios yapyum, entonces se pueden inspirar también y ver las posibilidades de sus cuerpos, cómo explorarlo. Tengan en cuenta que los videos, algunos son explícitos, no hay sexualidad explícita, pero sí hay desnudez, tiene que ver con lo que la experiencia propone, porque siempre también sentimos que compartir desde la esencia y desde poner el cuerpo inicialmente va a invitar más fácilmente a los otros a que vayan. No son videos editados, no son videos atravesados por inteligencia artificial, son los dos cuerpos en crudo. Rellenaba algunas partes, achicaba otras. Son videos bien sencillos con la información que necesitan si lo que están buscando al verlos es el diagrama de qué tengo que hacer en la meditación erótica. Y la música. Y el mismo QR va hacia un archivo en donde cada meditación erótica tiene una playlist donde pueden poner play y les va a ir acompañando la experiencia. Es una playlist que acerca los tiempos musicales, no es exacta, imposible ajustar los detalles. Y bueno, también nos va a servir de referencia para esta primera edición, en este primer año en donde el libro vaya circulando. Quienes se pongan a investigar y a jugar las meditaciones eróticas nos cuenten cuán sencillo o cuán difícil puede ser desde el libro hacerlas. ¿No? En general se pueden hacer de a partecitas, hacer una parte un día, otra parte otro día. Nosotros con el libro, antes de editarlo, nos pusimos y las fuimos haciendo, pero bueno, para nosotros es más fácil porque ya sabemos cómo se hace. Claro. A veces decíamos, qué interesante. Qué interesante. Un minuto más. Bueno. Y algo más. Y están en orden progresivo, de menos compleja a más compleja. Si empiezan por la 9 va a ser más complejo, porque tienen que hacer así. La ansiedad hace que uno quiera ir a la 8 y a la 9. Vaya.
nombrabas en una parte sobre que entran hormonas en juego a la hora de la vinculación. ¿Sabes cuáles son las hormonas que se activan ahí o qué pasa ahí con el cuerpo? Bueno, la oxitocina ante todo, Claro. ¿no? Cuerpos oxitocinados serían, ¿no? Entran en juego cuando el sistema erógeno empieza a pasar un borde, en realidad siempre está en funcionamiento, pero hay algo que es muy personal, ¿no? De qué nos erotiza. Una cosa, y ahí está bueno la diferencia entre erógeno y erótico. Erógeno tiene que ver con las sensaciones físicas. Erótico es algo del contexto que hace que mi cuerpo se encienda y las hormonas empiezan a segregarse para excitarse. Y ahí el libro te da como algunas pautas de dónde buscar el erotismo en tu vida, ¿no? ¿Qué es erótico para cada uno de nosotros? Hay gente que se erotiza con la poesía. Escucha a alguien hablando, diciendo algo sensual y se erotiza. Se moja, se erecta, las hormonas empiezan a hacer un movimiento. Capaz que otro con una poesía se queda dormido. A mí me leen y es como una canción de cuna. Digas lo que digas, estás leyendo, no sé, hablas de una guerra, porno o algo, yo me duermo. Como cuna. ¿No? Doy fe. Y sin embargo veo el mar, capaz que ver el mar me erotiza. Me predispone y algo de las hormonas que se me abren, ¿no? Oxitocina, serotonina, falta La dopamina. la dopamina, que eso ya es más como desde una intensidad. Pero sobre todo la oxitocina. Sí, algunos se nos despierta más desde lo sensorial, táctil, ¿no? Y vamos más desde ese lugar, entonces las meditaciones que tienen más contacto quizás nos generan ese estado de oxitocina y no tanto las de respiración, ¿no? Como también es ir encontrando y jugando a eso que está súper bueno. Pero que creo que más allá del nombre, lo interesante es ver en qué momento vos podés, cada uno de ustedes puede percibir dónde empieza el cuerpo a hacer un movimiento y qué lo activa y qué no. Y si saco los lugares, es a donde llevan las meditaciones eróticas, si salgo de los lugares habituales del surco que me erotiza, ¿cómo encuentro dentro del cuerpo otra información para poder erotizarme con otros recursos? Bueno, y eso es ese burbujeo que sentís, son esas hormonas que se empiezan a abrir. Me encanta. Estaría re bueno llevar estas meditaciones eróticas a los cursos de preparto. Se necesita mucha oxitocina para ahí parir. Bueno, igual, atente que no solo la meditación erótica te va a dar oxitocina per se. Quizás no te genera eso, porque hay muchas veces que la meditación erótica inicialmente no te genera erotismo, ¿no? Te genera ganas de irte. Esto, te sentás a mirarte con tu pareja y agarrás el susto de decir, yo jamás miré a esta persona a los ojos, ¿quién es? La oxitocina se enterró, Tal cual. la dopamina entró y dijo, Encima celular, salió- celular. Información, sáquenme de... Cortisol. Vale. No, como- Claro. Sí. No te lo va a dar. Tenemos otras herramientas para un trabajo preparto un poquito más amable que las meditaciones Vale. eróticas, que es, bueno, le hago un masajito. Claro. Ahí sí tenés la oxitocina más a mano. Sí. Bueno, le enseño a hacerle un masaje, como nada de exigencia. La meditación erótica tiene una exigencia energética importante. Claro. Igual tuvimos casos de mujeres embarazadas con panzotas yendo a hacer flushing, que para quienes conocen es súper extrema, movimiento energético, respiración rápida, corta, y 7 meses tenía la más avanzada. Sí, que estábamos Y diciendo, ella bueno, a sí ver. estaba en la gloria. Wow. Estaba en un trance muy particular con respecto al grupo, era destacadísimo. Y después más, de embarazos más de menos semanas, no se notaba tanto ahí el movimiento, o quizás más incómodo. Sí, siempre en el caso de embarazos lo que hacemos es una recomendación
vamos a abrir a que son respiraciones aceleradas, bueno, y a la experiencia previa y a la apertura que veamos, sobre todo cuando importa el embarazo, no le va a hacer mal. En general tienen una sintonía donde tienen muy decididas a explorar, pero bueno, una cosa es que una mujer embarazada decida ir hacia esa experiencia porque hay algo que la llama, entonces llega, y otras cosas que se lo llevemos y que le digamos, un masaje tántrico vincular en pareja, sí. Bueno, un espacio de contención entre mujeres, hacerse un masaje tántrico entre mujeres, eso puede ser más oxitocina. Gracias. Tengo otra pregunta. Podés seguir preguntando, mientras no te dan ni de mano, sos la vocera oficial. No, bueno, ¿cuánto dura cada meditación de esas 9, más o menos? El evento dura 3 horas, desde que comienza hasta que termina. Las meditaciones eróticas, el ejercicio en sí, desde que empezás a hacerla, todo el loop, son entre 2 horas y 2 horas y cuarto aproximadamente. A veces 10 minutos más, 10 minutos menos, dependiendo del entorno, dependiendo cómo el grupo va fluyendo. Son dinámicas, podemos sacar alguna parte, modificar algo, pero en general son 2 horas, 2 horas y cuarto, y 3 horas dura el evento porque hay una charla previa, una explicación, un armado del espacio y un cierre de la meditación en vivo, dependiendo de la meditación erótica. Bueno, y después unos 10 minutos de desarme. Lo que no hay es un cierre compartido, no hay una charla de cierre, porque es bajar a una palabra con muchas personas, hablando de un evento grupal, ¿no? 8 o 10 parejas. Y si después queda la comunicación abierta, pues si necesitan algún feedback o algo, pero dura 3 horas el evento, 2 horas y cuarto de la comunicación. La formación está armada en 4 módulos, o sea, son 4 módulos de fin de semana, todo sábado y todo domingo. Es el tercer fin de semana, por lo menos esta primera edición, que es en septiembre. Tercer fin de semana de septiembre, de octubre, de noviembre y primer fin de semana de diciembre. Son 4 módulos de fin de semana, sábado y domingo, presencial u online. A eso se le agrega un encuentro quincenal por Zoom. La formación es individual, o sea, no necesitas venir en pareja a hacerla, para facilitadores que quieran abrir la experiencia. Y lo que va a suceder durante la formación es que vas a ver el desmenuzamiento de cada meditación erótica, ejercicio por ejercicio, para entender por qué está encadenado de esa manera, qué es lo que hace cada secuencia segmentada, qué es lo que hace que eso esté todo junto y cómo se va anclando cada experiencia y cuál es el objetivo a trabajar en cada vivencia. Eso desde la parte práctica. Después está toda la parte teórica del sostén de cada ejercicio, de cómo se trabaja en pareja, de cuáles son las cualidades vinculares que necesitas saber de la información base para poder trabajar con duplas. ¿Qué te vas a encontrar con las duplas que vienen? ¿Cuáles son las cosas que suceden? ¿Cómo tenés que estar preparada energéticamente para poder pararte frente a un grupo de parejas a guiarles sus experiencias afectivas? ¿Qué más? Bueno, un montón de herramientas que necesitas para poder entregar esto. Armado del espacio, Armado la del espacio. música. Bueno, también que al hacer esta formación queda siguiendo unos pasos que nosotros tenemos como todo un esquema, que igual después te voy a mandar bien la información que es bastante. Siguiendo todo ese esquema te volverías facilitadora de meditaciones eróticas y puedes usar la marca y entonces tendrías todo un resguardo de nosotros para
ansiedad y todo ese el sistema más de difusión externo y interno de lo que es sostener también a quienes facilitan, ¿no? Lo importante, quizás a diferencia de otras formaciones de la experiencia tántrica, que muchas veces uno se mete a explorar su cotidiano y hacer su experiencia para transitarlo, pero no le interesa, por ejemplo, cuando uno se forma en la escuela de Tantra Yoga, muchas veces no le interesa dar clases de Tantra Yoga, le interesa transitar la experiencia. Meditaciones eróticas está más enfocado la formación en que te vuelvas facilitadora de la experiencia. A nivel grupal, ¿no? Que puedas dar sesiones grupales o que puedas dar sesiones exclusivas, que es darle una sesión a una sola pareja, que es lo más fácil inicialmente. Para guiar grupales necesitan ser 2 facilitadores, un facilitador y un asistente, por todo lo que se mueve en el espacio. Nunca facilitamos de a uno las meditaciones eróticas, entonces entra otro diagrama. Pero el foco está puesto no en tu tránsito personal, en la formación o la vivencia, sino que está puesto en el caudal de información que necesitas y entender cómo funciona cada ejercicio. Eso es lo que te dan los módulos de formación. Después, para ser facilitadora, vas a tener que transitar al menos en personas 6 meditaciones eróticas completas que no están dentro, no los haces dentro del módulo, sino que vas a los eventos presenciales o online y ahí tenés que ir con alguien con quien podás transitar esa experiencia, que no necesariamente es una pareja. Muchas veces van amigues a las meditaciones eróticas sabiendo que, bueno, que se van a tocar el cuerpo, que va a haber un trabajo sexoafectivo, pero que tiene un borde, donde no vamos a ir a una penetración, una sexualidad más expresa. Entonces, tenés que transitarlas con alguien de confianza o con un sexoafectivo que pueda acompañarte ahí. Esa sería como la parte más de práctica. La práctica es a vivo en las meditaciones, en los módulos, lo que damos es toda la cualidad de información necesaria y el segmento por segmento de por qué son así, para qué son así. Para que cuando vos guíes sepas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Maxi, tengo una pregunta. ¡Oh! La hipnosis y la meditación se relacionan como para entrar en el tema de todo lo que es la relajación, entonces se necesita como una autohipnosis o algo así. Voy a hablar, primero yo no sé mucho de hipnosis, no tengo mucha información, es muy poquito la información que tengo, por lo tanto voy a ir desde esa experiencia mía, jamás hice una sesión de hipnosis. Sí me interesó bastante la palabra hipnosis y los procesos durante mis 20 y 30, pero siempre me dio bastante miedo porque no confiaba en lo que se proponía, por lo tanto nunca lo exploré. Yo creo que lo que la meditación te propone es estar en conciencia todo el tiempo sabiendo que estás aquí ahora y que lo que te están diciendo que hagas, estás decidiendo vos en cada momento que lo estás queriendo hacer. ¿No? Hasta ahí llega esta propuesta. Si la hipnosis puede entrar en un lugar en donde estás haciendo cosas que no te das cuenta y algo de tu consentimiento interno está en juego, como no sé hasta dónde puede llegar, pero... O el estado de trance en el que podrías entrar en una respiración o en un movimiento, pero nosotros buscamos que la conciencia siempre esté, ¿no? Como siempre hay una decisión constante. Nos estamos mirando, estamos respirando rápido, nos estamos sosteniendo, nos estamos haciendo un masaje, estamos sintiendo lo que nos pasa en el cuerpo, la emoción. Yo tampoco sé nada de eso. No. Sí, pero está ahí que se relaciona entre que el sistema nervioso uno lo quiere relajar y para eso es como que le sirve la parte positiva del hipnosis. O sea, como uno no es consciente, uno dice, yo cuando hago meditaciones estoy hipnotizando a mis alumnos, ¿no? Pero uno inconscientemente es como que lleva un poco, abre a eso para poder que el otro se empiece a relajar, que empiece a fluir.
creo que hay una parte que se puede tocar con lo que nosotros con la guía lo que hacemos es inducir a ir hacia un lugar, ¿no? O invitar a ir hacia un lugar de exploración. Lo que pasa es que no trabajamos tanto con la relajación como la conoce la hipnosis, ¿no? En donde es como parece que el sistema como nervioso se pone en off, entonces solo entra algo de la palabra y tu cuerpo está acá. En las meditaciones eróticas no vas a estar quieta nunca, incluso en los últimos 15 minutos en donde se busca esta quietud vincular. Cuando la energía sexual está vibrante, después de toda la estimulación que generó, hay algo que está ahí sucediendo. Entonces creo que la inducción es más que nada a buscar eso, pero no a extraerte de la conciencia ni ir a ese lugar tan blando, ¿no? Bueno, una de mis maestras, Ástico, trabaja con hipnosis ericcionana y las aplica un poco en algunos talleres que da, pero no para hipnotizarte, sino que pone su voz en una cualidad de registro en donde entra y te baja, te desarma, pero para activarte, no para... Eso, bueno, eso es lo que era lo que estaba por decir, pero sí. Bueno, a veces la cualidad de la voz, ¿no? Que es una de las cosas que también trabajamos en la formación. Bueno, cómo entrar con la voz en un lugar y no en otro, ¿no? Hasta dónde arengar, en qué punto la arenga hace que alguien se abre o se abra y qué punto algo de la arenga hace que sea molesto. Qué punto de la arenga es necesario para que algo traccione y cuándo ya no es más necesario porque el auditorio arrancó y ya están a full, y si seguís arengando es como tirar. Ya viste. Bueno, teníamos un facilitador, no lo voy a mencionar, pero están los agradecimientos, que era un gran incendiador de fogones. El fogón estaba así, lo hacía así, basta. Yo fui guiada a una meditación erótica de él y claro, que el chico que no era mi pareja, con el que tuve la experiencia, entró, se largó a llorar, empezó a pasar un montón de cosas y yo tenía re poca experiencia y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Era todo un caos. Después volví a ser erótico, después era caótico, igual estuvo hermosa. De las mejores experiencias. Bueno, está mencionado en el libro esa guía como, bueno, no es que estuviera mal, pero es algo que sobra y que atenta contra algo que ya está sucediendo. No sé si te respondí igual, pero vamos por ahí. Bueno, ¿alguien tiene algo más que se quiere sacar de así de ganas de saber? Pues pregunta voluntario, emanar el universo. ¿Cuándo hacen la próxima grupal? Muy bien. Bueno, está bueno aprovechar estos 10 minutos para hablar de Rosario. Para criticar a Rosario, no. Bueno, Rosario es el tercer año que estamos en Rosario. Los 2 primeros años las sostuvimos bastante bien, las meditaciones eróticas, con un público bastante acotado de participación, pero bueno, no esperando mucho más. Es difícil entrar con esta experiencia a ciudades que no son muy grandes o que no tienen algún backup de tantra previo. Buenos Aires siempre es Buenos Aires, entonces todo es un poco más sencillo. Y también porque hay una difusión bastante limitada de cómo llegar a esas personas, ¿no? También porque estamos muy pocos. Y también porque estamos viviendo todo el tiempo. Bueno, Rosario, los 2 primeros años tuvieron como 6 meditaciones eróticas cada año, una concurrencia entre 4 y 6 parejas. Este año se desvirtuó un poco, empezó con 2 meditaciones eróticas, no estaba el cúmulo de
pareja, 2 parejas, 3 parejas, a veces 2 parejas es poco, y entonces no se sostiene el espacio grupal de las parejas, es casi exclusivo y eso. Entonces por ahora, los últimos 2 meses no las propusimos A las grupales. a las grupales. Estamos trabajando más las exclusivas por esto que sucedía, ¿no? Que llevaban más parejas sueltas. Pero podemos poner una fecha. Pero puede haber una fecha o también puede haber una intención de una dupla que quiera hacer una experiencia que si no hay un espacio grupal es considerado eso para poder dar una sesión exclusiva abstrayéndonos de los valores habituales que tiene una sesión exclusiva, que es mucho más alto que una sesión grupal. Entonces a veces es mucho más flexible la posibilidad que haya gente que se vaya sumando, que se vaya acercando, pero bueno, no es tan sencillo, pero escuchamos ofertas. Ofertas es, somos 2, queremos hacer una meditación de la Claro, y tenemos tal finde, y entonces, y de paso ahí lo abrimos, y quizás sucede una magia. Se complica si hay uno solo. Se necesitan 2. Si hay uno solo. una sola dupla. Un solo individuo. Ah, no, un solo individuo. No, una dupla. Ah, Una dupla eso es que- obligatorio. Claro. Sí. Sí, y muchas veces lo que sucede es que necesitamos la conciencia de la dupla que diga, bueno, si ustedes la hacen el 20 de septiembre, nosotros vamos. Bueno, nosotros decimos, nosotros se los tomamos como un espacio grupal y abrimos la propuesta. Y si se suma más gente, bueno, bienvenido. Y si no, la hacemos con ustedes, pero después esa pareja tiene que venir, porque si no es agendar una fecha, contratar un espacio. Bueno, todo lo que tiene estas actividades en núcleos que todavía no están como hiper masificados en este tipo de experiencias. Sí, y que Rosario requiere un enorme coraje para derribar tabúes que están muy establecidos y que es loco porque es una ciudad súper grande, es muy cosmopolita dentro de lo cultural, pero sin embargo, para sacar a la sexualidad que está allá, en el fondo, es todo un desafío. Y de hecho nosotros en los 2 años anteriores que tuvimos el espacio, bueno, también había que acompañar a las parejas con esa consolidez, que no es igual que en Buenos Aires, en donde la gente va a hacer la experiencia y hay algo que está más relajado en el sistema social quizás, como menos oculto, ¿no? Como acá no quiere que se sepa que se va, cuántas parejas hay, la desnudez. Que hay algo ahí de la sexualidad. Yo vengo haciendo las experiencias de los talleres de tantra individuales, que me encanta y que de a poco, progresivamente me he ido abriendo a lo que era hace unos años, pero entiendo, digamos, esto que es más social, esto de tenerlo atrás de esta cuestión del ámbito de lo privado, como que yo tengo un tema, capaz que en unos años voy y digo, a ver, quiero ir a la que más parejas tenga, pero queremos ir, pero es un tema que uno dice, yo sexualidad de pareja lo relaciono, me es más cómodo, hay una cuestión con el pudor de que sea privado, es un otro al que me habla, desnudez misma, me estoy desnudando, mi vulnerabilidad está puesta en juego y te la estoy mostrando, no sé que haya otro, digamos, no es que uno no, yo desde los vestuarios de los clubes, no es que uno no lo habiten, pero hay un tema, una construcción social que está meditando, que me gusta, lo empecé a leer el libro, estoy al principio, voy muy despacito. ¿Hay un capítulo que es desnudos o vestidos? Sí, vi el capítulo, llegué, ya te digo, bien en la introducción. Déjame de spoilear. Entre que empezar, no spoileo, le digo las anécdotas, por ejemplo, al principio con la persona que fue con una trabajadora sexual, como que también notás como que es algo común allá en Buenos Aires, que no es que es afectivo de mi pareja de toda la vida o un amigo, como hay gente que si está habilitado de las dos partes, nada, lo pensaba un poco de las trabas que uno se pone, que son construcciones, en medio que viene a derrumbar, incluso yo lo pensaba en la que sería individual, pero está el facilitador, o sea, estás abriendo el campo, digamos, de alguna manera, a algo que, bueno, nada, que está bueno, me encanta la apertura, yo primero necesito
necesito abrirlo, de pensarlo, de permitirme pensar para después ir habilitando otros sectores, pero nada, no es ninguna pregunta, quería solo como hacer ese comentario. Está buenísimo porque en realidad de eso se trata. O sea, Sí. quizás el libro aparece como la posibilidad de leerlo, de imaginarlo, de fantasiarlo, y que quizás después, en el plano de lo concreto y de llevar el cuerpo, no es como uno creía, ¿no? Es más simple, es cuidado, hay algo de sentirse como muy al descanso del espacio, incluso cuando se está solo o cuando se está en grupo. A veces creo que es más bueno cuando es grupal porque hay una energía en el aire que es maravillosa. Bueno, acá hay algunas personas que lo experimentaron, una energía en el aire que es muy acompañante de abrirse. Y bueno, y que también no es obligatorio desnudarse, y eso es el spoiler del capítulo, no es obligatorio. No lo había leído. Después lo que sucede es que el cuerpo necesita, porque la tela ¿qué hago con esta tela puesta? Pero tranquilamente se puede atravesar la experiencia estando vestido con una ropa que les sea cómoda, estar ahí. La desnudez igual va a estar y va a ser intensa igual, porque sostener 5 minutos la mirada sin procurar investigar al otro en ese momento, observar y decir, estoy sacando las fichas a este ser, ¿no? Como estar 5 minutos desarmándose de eso y solamente abriéndose a que el otro venga en su experiencia, ya está, es un montón de desnudez. No necesitamos sacar ni los buzos. Es accesoria. Claro, como después la desnudez ayuda. Pero es un tema central, por eso hay un microcapítulo que habla de todo el conflicto con la desnudez, lo social, cómo tenemos habilitado, cómo tenemos construida la desnudez y cómo está atravesada por la sexualidad, ¿no? Y bueno, por el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque Claro, por los cuerpos. no porque seamos culpables de no querer desnudarnos, ¿no? Hay un montón de cosas que nos pasan para lo cual llegamos a esa sensación, ¿no? y a ese lugar. Sí, bueno, el gran trabajo de sacar lo hegemónico de nuestra idea de que un cuerpo de determinadas características no tendría derecho a erotizarse y a disfrutar, ¿no? Como para estar desnuda tengo que tener un cuerpo X y el varón también y tener el pene erecto, por lo general, ¿no? Como Claro. esas características que tienen que estar para decir, bueno, está sucediendo algo erótico ahí. Y en realidad, bueno, habitar esa libertad que parece re sencillo con palabras. Sí, yo después de grabar los videos y mirarlos dije, qué valiente que fui. Sí, me acuerdo de ese día. Esto no. Bueno, pero está bueno que lo digamos porque a mí también me pasó, porque encima eran días de mi premenstrualidad. Entonces estaba con la panza así y yo no creí que se notaba tanto y cuando veo yo estaba empoderadísima haciendo los videos y él también, estábamos felices. Cuando nos vemos, nos aparece el cuco social. Como, che, como, ¿y si este lo eliminamos? ¿Y si lo grabamos de nuevo Pero con vestidos? no se entenderá sin el video. Claro, sin el video ya está. Y estuvo buenísimo porque fue también acompañarnos en lo que acompañamos. Claro. O sea, es lo cotidiano, es lo corriente. Y por eso esto, ¿no? Como Rosario tiene un desafío más que a mí me encanta y por eso a Maxi yo lo convencí de que sostengamos el espacio. Y también es la apertura de camino, como bueno, ustedes. Pero si nos enfrentando ayudan eso. otros, Mucho más. mucho mejor. Porque también solitos los dos es como fuerte. En las sociedades cuando se rigidizan y como te dan ganas de. Ya está. No bajamos ningún video finalmente. ¿eh? No bajamos. Muy bien. Muy bien. Uno, él con su palidez y yo con mi barriguita. Un pelito blanco. Tenemos que cerrar porque no. Ya son las 8. Muchas gracias. Gracias.